¿Conoces a alguien que no quiera ser feliz? ¿O que desee pasar un mal rato? ¿No? ¡Qué casualidad! Todos queremos ser felices. ¿No te sorprende? ¿Y por qué iba a sorprenderme, pensarás tú? ¿Si es lo natural? Lo natural. ¿Y qué es lo natural? Sentirse atraídos por el bien, por lo que nos parece bueno, y huir de lo que nos parece malo. Hasta ahí somos semejantes a los animales. También el león se siente inclinado al bien, que para él es devorar a su presa cuando tiene hambre. Es lo natural. ¿Y para el hombre? ¿Sería natural matar a un semejante? No. ¿Cuál es la diferencia? El animal no puede elegir. Su instinto le ordena, mata y come. Es su regla de conducta. Está hecho así. ¿Y el hombre? El hombre está hecho de otra manera. Es inteligente y libre, y por tanto puede elegir el bien libremente. Claro, dirás, es lo que hago cuando voy a comprar. Elijo un producto u otro. Sí, pero tu libertad va mucho más lejos. Puedes ser amable con los demás, o ser egoísta y hacerte odioso. Puedes robar o ser honrado, engañar o ser leal. Y tantas cosas más que no dan lo mismo. ¿Da lo mismo respetar o no las reglas de tráfico? Ah, aquí lo natural es respetarlas por el bien de todos. No solo por la multa, pero ¿esas limitaciones no coartan la libertad del conductor? Al contrario, le permiten llegar sano y salvo a su destino. Pues las reglas de tráfico se parecen a la ley natural. Lejos de reprimir la libertad, nos conducen a nuestro verdadero bien. Es una ley para todos, creyentes o no. Si todos la respetaran, el mundo sería feliz. ¡Guay! ¿Y dónde encuentro yo esa ley natural? No muy lejos, dentro de ti. El que te hizo se ocupó de grabar una especie de voz interior, como un GPS, que llamamos conciencia. Esa voz sutil te hace sentirte alegre cuando te portas bien y triste cuando obras mal. Claro que si no la atendieras, acabarías por deformarla o por no oírla. Puede ocurrir, porque somos pecadores. Por suerte, Dios puso remedio a nuestra fragilidad y nos dio un código claro para circular por la vida. El Decálogo. Son los 10 mandamientos. Léelos en positivo. No matarás, por ejemplo, significa sí a la vida. O no cometerás actos impuros, significa sí a la pureza. ¿Y con esas leyes basta? No. Dios nos dio más aún. Nos dio un ejemplo de vida, una persona a quien seguir, Jesucristo. Podemos imitar su humanidad, leer su vida, inspirarnos en ella. Está en el Evangelio y ha sido comentada magníficamente por santos, teólogos y papas. La ley de Cristo confirma y perfecciona la ley natural. Él nos trae el mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Los legisladores de la tierra promulgan una ley y solo se acuerdan de ti para mandarte la policía si no la cumples. Jesús, en cambio, está siempre a tu lado para ayudarte a amar su ley. Y en los sacramentos, el Espíritu Santo nos da su gracia, una fuerza divina para rectificar y obrar bien. ¿Pueden salvarse los que no conocen a Cristo? Sí, si cumplen la ley natural. Pero los cristianos hemos recibido la gracia del bautismo y aspiramos a más, a imitar a Cristo, es decir, a ser santos. El cristianismo no propone un modo de conducta o un modo de vida que sea contrario o diferente de la propia persona. O sea, el cristianismo lo que está proponiendo es hacer mejores personas y de hecho Jesucristo es la persona perfecta. Mientras sigan existiendo personas, el fundamento del Decálogo sigue vigente, sigue radicalmente vigente. Pero, ¿no es negativo el Decálogo? ¿No es una lista de prohibiciones?
las aparentes prohibiciones del decálogo son defensas de derechos. Si el decálogo dice no matar, evidentemente lo que está haciendo es proteger la vida. Esos mandamientos resumen la ley natural, marcan los deberes y los derechos fundamentales de la persona. Es la moral humana universal, camino de vida y base de toda relación social. Lo más importante es determinar si existen principios y valores de naturaleza moral que puedan ser conocidos de forma más o menos objetiva o más o menos aproximada por los hombres, o si la moral se reduce a ser algo puramente convencional, puramente social o puramente cultural. El decálogo fue llevado a su perfección con el mandamiento nuevo que promulgó Jesucristo, el amor. El punto de partida de toda la tradición social católica es el amor misericordioso de Dios, demostrado en la vida, muerte y ministerio de Cristo. No nos lo merecemos y ese debe ser el modelo de nuestras relaciones entre unos y otros. La única posición sólida que los fundamenta verdaderamente tiene que ser necesariamente metafísica. Y por lo tanto hacerlo en principios de lo que algunos pueden llamar la ley natural o el orden moral natural o incluso la razón. Es decir, si no hay un fundamento racional y universal, no hay verdadero fundamento. Pretender que los derechos humanos se fundamenten en las opiniones cambiantes de cada pueblo lleva necesariamente a relativizarlos. Y vemos que en definitiva es así lo que sucede. Los derechos no están condicionados por un sistema político o jurídico o económico o incluso religioso. Los derechos humanos son derechos universales, que yo creo que es parte de lo que también ha aportado el cristianismo desde que existe. Muchos de los dramas actuales se evitarían si prevaleciera el principio del bien común. Ese bien común consiste en un conjunto de condiciones, un marco, que hace posible a los hombres realizarse y alcanzar su fin propio como seres humanos. Debemos volver a hablar del bien común en las tribunas públicas, en la política, en los gobiernos, en los foros internacionales. Pero hay que precisar qué es el bien común, porque muchos confunden el bien común con el bien total. El bien común quiere decir que no son posibles los trade-off, como dicen los americanos. Es decir, yo no puedo sacrificar el bien de alguno, o de una comunidad, o de un país pequeño, para aumentar el bien de algún otro. La sociedad tiene cierta entidad propia. No es un mero agregado de individuos y por eso existe un bien de la sociedad. Pero ese bien común no es la suma de bienes individuales, sino un producto en el que ningún factor puede ser destruido. En un producto, si un factor se hace cero, todo el producto se anula. En una suma, en cambio, un sumando puede hacerse cero y la suma sigue siendo positiva. El bien común está por encima del bien particular como el todo por encima de la parte. La salud del cuerpo prevalece sobre la de sus miembros. Y cuando una sociedad está mejor o cuando una sociedad es más justa, en la medida en que se respeta más la dignidad de cada persona. Pero la dignidad personal es un valor absoluto, de forma que tiene prioridad sobre cualquier consideración social. Nunca la sociedad puede exigir a un individuo la renuncia a su dignidad y a lo que ésta lleva consigo. ¿Cuál es, pues, la norma? ¿Cuál crees que es la regla de oro? Los cristianos dicen, haz a los demás lo que quieres que los demás te hagan a ti. Los judíos lo decimos un poco distinto. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Viene a ser lo mismo. La persona concreta, la familia, los cuerpos intermedios no pueden por sí mismos alcanzar su pleno desarrollo. Por ello, la comunidad política debe armonizar con justicia los diversos intereses. Debe conciliar los bienes particulares de los individuos y de los grupos. Un enfoque puramente materialista rebaja el bien común a un simple bienestar económico. El bien común social debe tener una dimensión trascendente. El principio de subsidiariedad significa que las sociedades de orden superior deben adoptar una actitud de ayuda respecto de las menores. Eso incluye ayuda económica, institucional y legislativa.
Exige también no suplantar la iniciativa y responsabilidad de los individuos y grupos sociales menores. No es solo el aspecto negativo, de decir que el Estado o las instancias superiores no deben hacer lo que pueden y deben hacer los inferiores, sino sobre todo es el reconocimiento de que todos, no hay nadie sobrante en el mundo, no hay nadie sobrante en la tierra, todos tenemos cosas que aportar en la contribución al bien común. La subsidiariedad tiene otros matices y aplicaciones. Mi manera de ver el principio de subsidiariedad es que las decisiones prudentes deben tomarlas las personas que están más próximas a las circunstancias. Aristóteles dijo que cada decisión se toma en lo concreto. Nosotros tenemos principios abstractos, pero las decisiones siempre las tomamos en lo concreto, y las personas que mejor conocen las circunstancias son las que están viviendo en ellas. La subsidiariedad protege a las personas de los abusos de las instancias superiores. Estimula a los poderes públicos a ayudar a los particulares. Y a los grupos intermedios les anima a asumir las tareas de que son capaces. Toda persona, familia y cuerpo intermedio tiene algo de original que ofrecer a la comunidad. Así que si yo tengo un problema, la subsidiariedad diría que mi familia debería ocuparse. Si ella no puede, debería hacerlo mi vecindario. Si no pueden, entonces entra mi ciudad. Si ellos no pueden, el Estado lo haría. Y solo si ellos no pueden, entraría el gobierno federal. Así que no significa que todo tenga que hacerse a un nivel local, sino que las entidades más locales que puedan hacerse cargo de los problemas de un modo efectivo, deben hacerlo. Contra el principio de subsidiariedad se alzan la centralización, la burocracia y el asistencialismo. Y por supuesto, la intervención injustificada y excesiva del Estado o de cualquier poder público. Tenemos que cuidar que no haya órganos que acumulen tanto poder que lo puedan usar egoístamente. ¿Cómo hacemos esto? Desarrollando las virtudes. Las 4 virtudes morales son justicia, prudencia, moderación o templanza y coraje moral o fortaleza. Llamamos a estas las virtudes cardinales, porque son el conjunto del cual derivan la mayoría de virtudes que podemos identificar. Y después tenemos las virtudes cristianas, que Santo Tomás de Aquino estudió: fe, esperanza y caridad. Así que en realidad tenemos un conjunto de 7. Si las virtudes se desarrollan, los líderes de todos estos organismos, estados, velarán por el bien de los individuos, velarán por el cuidado de la dignidad de los individuos y del desarrollo de estas personas. Si estas virtudes no se desarrollan, tenemos el gran riesgo de llegar a las dictaduras.